Bien, ya que hemos visto la introducción a las obras de drenaje y los conceptos fundamentales para tener un mayor entendimiento, vamos a realizar un ejemplo de aplicación, el cual es el siguiente. Bien, se requiere drenar a través de una carretera un arroyo con un cauce de sección trapezoidal con una base inferior de 75 centímetros y taludes 0.5 a 1. El gasto de diseño es de 2.7 metros cúbicos por segundo. La pendiente del arroyo es de 5 al millar y su tirante asociado al gasto de diseño es de 1 metro con 50 centímetros. El coeficiente de rugosidad del cauce es de 0.040. Bien, el objetivo es diseñar la alcantarilla que pueda drenar satisfactoriamente el arroyo. Como dato inicial, además, tenemos que la longitud de la alcantarilla será de 15 metros. Bien, primeramente vamos a identificar los datos proporcionados por el enunciado del problema. Primeramente vamos a tener nuestro gasto de diseño, que lo vamos a indicar con la letra Q mayúscula, MOC. Gasto de diseño, 2.7 metros cúbicos por segundo. Nuestra solera de 75 centímetros, pero todo lo vamos a colocar en metros. Entonces 0.75. Nuestro talud 0.5 a 1, es decir, Z va a valer 0.5. Nuestra pendiente del arroyo 5 al millar, es decir, 0.005 metros. Nuestro coeficiente de rugosidad del cauce 0.040. También tenemos nuestra longitud de la alcantarilla, que es de 15 metros. Y la alcantarilla debe realizarse de concreto armado, es decir, vamos a calcular una alcantarilla de cajón. Tanto el área hidráulica como la velocidad inicial no la conocemos. Bien, siguiente paso. Siguiente paso, como ya mencioné, vamos a determinar el área hidráulica. Para el área hidráulica, previamente ya definimos la ecuación, que nos dice que A es igual a B más ZY por Y. En nuestros datos iniciales tenemos que B es 75 centímetros, más Z por Y, Z vale 0.5 por Y, todo multiplicado nuevamente por Y. Entonces, haciendo operaciones, vamos a tener que el área hidráulica es igual a 2.25 metros cuadrados. Bien, una vez que ya tenemos el área, vamos a utilizar la ecuación de continuidad, que nos dice que Q, el gasto, es igual a la velocidad por el área. Entonces, despejando velocidad, me queda que velocidad es igual a gasto sobre área. Sustituyendo valores, 2.7 entre 2.25 me da una velocidad de 1.2 metros por segundo. Ahora, realizando el dibujo de mi área hidráulica, quedaría con estas dimensiones, que tenemos nuestro ancho de solera, tenemos 75 centímetros, tirante de unos 50 y tenemos nuestra área hidráulica de 2.25. Esto lo pueden hacer fácilmente en AutoCAD. Siguiente paso, vamos a proponer dimensiones. ¿Cuáles van a ser las dimensiones iniciales? Es decir, en este procedimiento, como ya mencionamos, que está basado en la normativa de la SCT, el cual es una mezcla del método racional y el método de Bentechow. Entonces, vamos a dimensionar previamente. En el caso de que las dimensiones iniciales al final nos arroje un resultado negativo que no cumpla con ese gasto de diseño de 2.7 metros cúbicos,
hay que repetir el procedimiento con otras dimensiones. Bien, en este caso vamos a manejar una alcantarilla de cajón que va a tener un ancho de 2 metros por una altura de 1,50. El material va a ser concreto armado. Bien, aquí en la parte izquierda podemos ver una vista lateral de la entrada o de la salida de nuestra obra de drenaje. Es un cajón, como vemos, de 2 metros de ancho por 1,50 m de alto. Tenemos nuestros dos aleros. Bien, para el concreto armado vamos a utilizar la tabla de rugosidad de Manning. Vamos a utilizar un concreto sin acabar y vamos a manejar, como podemos observar, tenemos coeficiente de mínimo de 0.014, normal 0.017 y máximo 0.020. En este caso vamos a manejarlo como 0.018 para este ejemplo. Bien, para el siguiente paso vamos a determinar el tirante crítico. Para ello nos vamos a apoyar en el diagrama número 5 del manual de diseño hidráulico de obras menores de drenaje. En la descripción voy a dejar el link para las dos gráficas que vamos a utilizar. Bien, en esta primera gráfica vamos a tener el factor de sección, que es igual a Z y equivale al gasto sobre la raíz cuadrada de la gravedad. Bien, el gasto es un dato inicial que ya tenemos, que en este caso es de 2.7 metros cúbicos por segundo. Y la gravedad pues es un valor constante, raíz cuadrada de 9.81. Entonces nos da un valor de 0.862. Ese valor Z, ese factor de sección, lo vamos a ocupar porque está implícito en el diagrama. Bien, el diagrama va a tener una relación de Z sobre B elevado a la 2.5. ¿Qué cosa es B? Es el ancho propuesto de nuestro cajón. En nuestro caso del ejemplo son 2 metros. Entonces, sustituyendo esos valores, 0.862 entre 2 elevado a la 2.5 nos va a dar un valor de 0.152. Este valor es muy importante, es el primer valor que voy a buscar en la gráfica 1. ¿Cuál es la gráfica 1? Es la siguiente. Entonces tengo 0.152. En esta gráfica podemos ver en la horizontal la relación Z entre D elevado a la 2.5. Aquí manejan D, en el caso que estemos manejando un tubo, sería el diámetro. En nuestro caso, como es una sección trapezoidal, vamos a utilizar la letra B en lugar de la D, como vemos aquí en la figura. Bien, entonces vamos a buscar en la escala horizontal el valor inicial, que sería 0.152. Aquí algo importante, la escala de estas gráficas es logarítmica, entonces hay que tener cuidado con el manejo del logaritmo. Entonces hay que identificar las escalas. Empieza en 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100. Entonces vamos a ubicar 0.152. Entonces tengo 0.10, 11, 12, 13, 14, 15, aproximadamente al 0.15. Voy a trazar una línea perpendicular y la voy a trazar hasta que intersecte la línea que tiene Z igual a 0 rectangular. ¿Por qué rectangular? Porque nuestra alcantarilla es un rectángulo, es decir, Z equivale a 0. Entonces, ya que trazamos la línea donde choca, voy a marcar una línea horizontal hasta llegar a la escala vertical. Y este va a ser el valor obtenido. Entonces, aquí sacamos la línea horizontal
Y en la escala vertical me dice que esos valores equivalen a y sobre b o y sobre d. En nuestro caso sería nuestro tirante crítico sobre b. Y a que es igual, del mismo modo está en escala logarítmica. Entonces hay que contar los cuadritos y en este caso equivale a 0.285. Ese es el valor encontrado. Vamos a regresarnos. Entonces tengo 0.285. Es igual a YC, tirante crítico, sobre B, sobre la solera. Entonces aquí podemos despejar para conocer cuál es el tirante crítico. B está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando. ¿Y a qué equivale B? Ya habíamos mencionado que serían 2 metros. Es el ancho de nuestro cajón. Sustituyendo me queda 0.570. Ese sería mi tirante crítico. Ahora, si quiero conocer el área crítica, pues es igual al tirante crítico por el ancho de solera, por B, nuevamente. Entonces tengo 0.570 por 2, me da un valor de 1.14 metros cuadrados. Estos dos valores son importantes, hay que anotarlos para más adelante. Bien, siguiente paso. Vamos a determinar el tirante normal. Para este paso vamos a utilizar el diagrama número 11 del Manual de Diseño Hidráulico de Obras Menores. Igual está en la descripción ese diagrama, esa gráfica. Para poder usar esa gráfica necesitamos encontrar una relación. La relación es el área hidráulica por el radio hidráulico elevado a la 2/3, el cual a su vez equivale al número de Manning por gasto sobre la raíz cuadrada de la pendiente. Entonces, nosotros ya conocemos estos tres parámetros: coeficiente 0.018, gasto 2.7 y pendiente 0.005. Haciendo la operación me queda 0.687. Entonces la figura que vamos a utilizar tiene el mismo principio, únicamente que la gráfica, ese factor lo tiene con relación al ancho de solera, es decir, a mi B elevado a la 8/3. Entonces, este valor sustituyo, B, ¿cuánto vale? 2, ese es el ancho de mi alcantarilla, elevado a la 2/3 me va a dar este valor, 0.108. Entonces este valor 0.108 lo voy a buscar en la gráfica 2, que esta sería mi gráfica 2. Nuevamente nos vamos a ir a la escala horizontal, únicamente que esta gráfica, la escala la tiene en la parte inferior. ¿Cuál es el valor que estoy buscando? 0.108. Entonces tengo 0.1 que es igual a 0.100. La siguiente rayita sería 0.110. Entonces un poquito antes de llegar a esa rayita, trazamos nuestra nuestra recta vertical. ¿Hasta dónde? Igual hasta que intersecte a la línea Z igual a 0, porque nuestra alcantarilla es rectangular. Sale, ya intersectamos. Siguiente paso, nuevamente trazo mi línea horizontal hasta llegar a la escala vertical. Y este va a ser el valor que hemos obtenido. Entonces igual está en escala logarítmica. Entonces encontramos y equivale a 0.320. Y me menciona el gráfico que es una relación de Y sobre B. En nuestro caso sería YN, tirante normal, sobre mi solera. Bien, entonces encontramos 0.32. Como ya mencioné, está la relación, entonces igual
que en el paso anterior vamos a despejar el tirante normal, que sería 0.32 por B, que sería 2 metros, 0.64 metros. Este sería mi tirante normal. Ahora ese tirante lo vuelvo a multiplicar por el tirante normal por el ancho de solera, 0.64 por 2, me da un valor 1.28 metros cuadrados. Entonces ya encontré tirante normal y área normal. Aquí es el mismo procedimiento que el paso anterior, únicamente lo que cambió fue la gráfica y que aquí estamos ocupando tirantes normal. Bien, siguiente paso. Ya tenemos nuestro tirante normal 0.570, era nuestro tirante crítico de 0.570, mi área crítica 1.14 metros cuadrados, tirante normal 0.64 metros, mi área normal 1.28 metros cuadrados. Bien, estos valores vamos a utilizar el tirante que sea mayor, en este caso 0.64, y de mismo modo el área mayor entre área crítica y área normal sería 1.28. Y los vamos a denominar como área 3 y tirante 3. Bien, entonces analizando que tanto tirante crítico como normal es inferior al tirante propuesto en las dimensiones de nuestra alcantarilla, es decir, de 1.50 metros, con ello determinamos que el flujo es subcrítico. No hay cambios de pendiente a la salida de la alcantarilla, entonces vamos a tener un caso 4. Siguiente paso, tenemos que determinar cuál es el gasto que soporta nuestro diseño propuesto. Para un tipo de flujo número 4 se calcula con esta ecuación. Gasto es igual a coeficiente de gasto por el área hidráulica en la sección 3 por la raíz cuadrada 2 veces la gravedad por la altura de mi alcantarilla más velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad menos mi altura 3, que sería el tirante que hemos calculado anteriormente, menos HF, que HF son las pérdidas de carga por fricción. Los que le comentaba en el principio, que los materiales por su propia naturaleza van a tender a reducir, a hacer una fricción sobre el agua que circula sobre nuestro canal. Entonces, primeramente, para poder aplicar esta ecuación, debemos determinar cuál es la pérdida de carga por fricción. Entonces, la pérdida de carga por fricción equivale al gasto al cuadrado por la longitud de nuestra alcantarilla sobre la conductividad hidráulica elevado al cuadrado. La conductividad hidráulica se calcula de esta manera. Dice que K es igual al área hidráulica por el radio elevado a la 2/3 sobre el coeficiente de Manning. Estos valores ya los conocemos, ya los calculamos en los pasos anteriores, verifíquenlos. Entonces sustituyo los valores y me da la división 38.18. Entonces este valor lo voy a colocar en esta sustitución elevado al cuadrado. Ya conozco el gasto 2.7 al cuadrado por 15 y esto me va a dar, haciendo las multiplicaciones, las divisiones, 0.075. Redondeando a 2 decimales tenemos 0.08 metros. Bien, siguiente paso, vamos a determinar nuestro coeficiente de gasto. Esto es dependiendo de la tabla que menciona la normativa, la cual es la siguiente, en la cual está la relación entre
nuestra altura de alcantarilla sobre el ancho de alcantarilla. En nuestro caso tenemos 1.58, que ya viene incluido aquí la pendiente, menos el valor de esa pendiente, me queda 1.5. Entre el ancho, que es 2, me da 0.75. Entonces voy a buscar la relación 0.75 y me dice que a 0.75 equivale 0.9125. Entonces ese es el valor que vamos a utilizar. Entonces ya tenemos la ecuación, ya conocemos todos los datos, sustituimos coeficiente de gasto 0.9125 por el área hidráulica 1.28, 2 veces la gravedad, la altura de mi alcantarilla, más velocidad inicial elevada al cuadrado, por 2 veces la gravedad dividido, menos el tirante hidráulico que calculamos, 0.64, menos las pérdidas por fricción. Entonces, realizando todas esas operaciones, vamos a llegar a un valor de 4.999. Redondeado, tenemos 5 metros por segundo. Este valor de 5 metros por segundo es el valor que nuestra alcantarilla va a soportar como su gasto máximo. Bien, entonces concluimos que mi alcantarilla con las dimensiones de 2 metros de ancho, 1,50 m de altura, con una longitud de 15 metros, satisface el gasto de diseño de 2.7 metros. Entonces tenemos que cumple la alcantarilla que hemos propuesto. Y aquí en la parte inferior podemos ver la vista lateral y la vista transversal de nuestra sección, de nuestra alcantarilla. Entonces, de esa manera hemos comprobado, mediante este ejemplo, cómo calcular el gasto que soporta nuestra alcantarilla. Bien, ya para finalizar, algunas recomendaciones al momento de realizar estos diseños hidráulicos, hidrológicos de nuestras alcantarillas. El diámetro mínimo o altura mínima debe cumplir con 1.20 metros. ¿Por qué? Porque se facilita y se hace más económico y rápido las labores de limpieza al realizar los asolves de su interior, porque es mucho menos probable que se atoren en la entrada o en el interior de las obras cuerpos flotantes como troncos y ramas. También se favorece el paso de la fauna y ganado. Sin embargo, siempre que sea posible desde el punto de vista económico, se considera conveniente elegir en los proyectos un diámetro, una altura mínima de 1.50. Es decir, por norma es 1.20, pero de manera factible 1.50. Y aquí podemos ver alguna fotografía, en este caso, una obra de drenaje de un tubo de concreto de 90 centímetros de diámetro, está solvado en un 85%. Es decir, sería muy complicado realizar el desasolve de este tipo de obra de drenaje. Es por ello la recomendación del 1.50 m como mínimo. Igual aquí tenemos una alcantarilla de 1 metro de altura, está obstruida por la vegetación. Bien, y con ello concluimos. Aquí tenemos una parte de la bibliografía que he utilizado en esta presentación. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias por su atención, jóvenes.